Yo recuerdo una frase de Borges que decía: el artista debe ser un amanuense del espíritu o la musa, que son sinónimos. Debe ser un creador de fábulas sin moraleja. Me gusta mucho que el viaje sea como un sueño, que sean cosas del pasado que se juntan con el presente para un futuro. Siempre me ha pasado muchas veces que me regresan un cuadro después de una exposición y que yo creía que ya estaba y de repente empiezo a cambiarlo y empiezo a hacer otra cosa. Y de alguna manera ese cuadro cobra vida. Siempre me queda una duda de si hice bien el cuadro. Nunca sé si lo termino. Me cuesta mucho trabajo. Yo creo que ya llega un momento en que el cuadro tiene que decir déjame en paz. Lo que realmente se convierte en arte es algo intangible, es algo que no podemos describir, es algo que nos mueve ciertas fibras, como la manifestación de lo sagrado de una piedra o de un río o de las nubes o de lo que sea, ¿no? Cada cosa se manifiesta. Entonces, de alguna manera, es como dejarlo salir, es como volverse ese amanuense, ese intermediario entre lo otro, lo intangible y lo que uno hace. El arte es algo que no es uno, sino es algo que puede salir de uno, pero ese uno no es el importante. El importante es el receptor, porque de alguna manera todos somos creadores y todos somos receptores. Entonces, un artista no existe si no hay receptor. Yo recuerdo cuando me preguntaban, ¿tú qué quieres ser de grande? Pues uno pensaba que quería ser bombero, o que quería ser policía, o que quería ser algo que tenía que ver con la vida cotidiana. De alguna manera, mi vida cotidiana estaba muy ligada al arte. Por los personajes que me rodeaban, decían que el niño era un artista. A todos nos dicen lo mismo. Lo que pasa es que hay quienes lo creemos y hay quien no lo cree. Yo me la creí. Entonces, yo no sabía si decidirme por ser bailarín o ser dramaturgo, actor. Me acerqué a estudiar actuación con Seki Sano, que era con el método Stanislavski. Me metí a estudiar danza con Guillermina Bravo. Más tarde, pues, entre la adolescencia y eso, pues acompañaba yo a mi abuela al Seminario de Cultura Mexicana y me encontraba con Panchito Díaz de León, Ortiz Monasterio, Julián Carrillo por el lado de la música, Manuel M. Ponce, que eran gentes que habían fundado el Seminario de Cultura Mexicano junto con mi abuela. Por otro lado, mi padre, que era musicólogo, aparte de lingüista y publicista, pues él también nos instruía mucho en la música. Entonces la música fue quizá el arte más cercano desde niño. Cuando yo decidí ser pintor, que yo quería ser un pintor abstracto, porque para mí era lo más cercano el que la música era como el sonido puro, que no tenía que tener una temática o un significado, era el sonido por sí mismo lo que a uno lo conmovía. Entonces yo quería lograr eso, pero con la pintura, a través de las pinceladas, de los colores, de las formas. Cuando yo conocí a Diego Rivera, yo iba con un amigo que era un dibujante buenísimo. Yo tenía 16 años. Entonces,
llegamos a ver a Diego y él le quería enseñar su carpeta de dibujos y nos dijo, ya váyanse. A la salida le dice a mi amigo, tú te vienes a trabajar conmigo mañana. Y me dice a mí, tú lo que tienes que hacer es ponerte a ver pintura, hacerte amigos de artistas. No se te vaya a ocurrir meterte a una escuela. Por favor, ve mucho arte. Aprende de todos los artistas. No te preocupes si son buenos o malos. Ve sus procesos. Y en ese momento, pues sentí el fracaso. Con el tiempo, se lo agradezco muchísimo, porque él me estaba librando de algo que él había vivido. Mi lectura fue, no te vayas a meter a una escuela de arte porque todas las escuelas de arte estaban con la Escuela Mexicana de Pintura. Entonces, es preferible que veas el arte en toda su amplitud, como él la vio. Sé libre y exprésate con libertad, pero con conocimiento, porque eso da libertad. Entonces, cuando yo decidí en un momento dado, voy a incluir en mi proyecto de vida el fracaso, en ese momento todo es ganancia. Estudié de repente diseño gráfico y publicidad. Y entonces ahí empecé a estudiar figura al desnudo, empecé a estudiar teoría del color, etcétera, etcétera. Y me di cuenta de que era importante conceptualizar también y que eso, ¿para qué me ponía yo un límite pudiendo usar todos los recursos? Hacía yo, por ejemplo, portadas para libros del Fondo de Cultura Económica de Psicología, con mi amigo Huberto Batis, que dirigía esa sección, y me mandaba a hacer portadas. Entonces pues eso es maravilloso, la creatividad, y era de medicina, de psiquiatría o de psicología. En un momento dado dije, ok, yo vivo de diseño gráfico y me voy a dedicar al arte. En un principio dije, voy a dejarlo, pero no vendía. Entonces seguía trabajando en diseño gráfico, pero podía yo actuar y hacer mis obras con libertad. Y ahí me empezó a gustar mucho Klee, Kandinsky, todos esos personajes de la Bauhaus, pero sobre todo Paul Klee, porque para mí era el personaje que cada cuadro era una posibilidad creativa casi infinita. Y entonces pasó algo muy curioso. Cuando me invitaron a hacer mi primera exposición, pues yo estaba pintando, después de haberme experimentado con el expresionismo abstracto, me fui al expresionismo figurativo, porque me empecé a llevar con artistas y con los más cercanos eran José Luis Cuevas, Francisco Corsas, Leonel Góngora, todos los que eran los pintores figurativos, era la nueva figuración, Rafael Coronel, etc. Y de repente me decían, ya dedícate a pintar, ya no estés haciendo anuncios. Entonces, Salomón Leiter, él era cineasta, en esa época hacía él comerciales y me dice, ¿por qué no me prestas unos cuadros tuyos? Le dije, sí, Salomón. Y entonces le presté los cuadros, él los llevó a una galería, la Galería Mercup, y entonces me llegó y me dijo, ya tienes una exposición. Y ahí me puso enfrente que tenía yo que pintar una exposición. Entonces dije, o me dedico a pintar o me dedico a la publicidad. Y pues decidí pintar. Entonces le pedí a mi abuela que si me prestaba, tenía 2 cuartos que eran pequeños, y le dije, ¿por qué no me dejas esos 2 cuartos para hacer mi estudio? Me dijo, claro, haz lo que quieras. Tiré un muro, hice de 2 cuartos 1 y ahí hice mi estudio. Entonces, con mi abuela vivía una tía que tenía un hijo, pero se metía al estudio mientras estaba yo preparando mi exposición. Y yo, para entretenerlo, le daba hojas de papel, pinturas de
de gouache y pinceles. Al ratito empecé a hacer latoso yo, porque me interesaba más lo que él estaba pintando que lo que yo estaba pintando. Yo asociaba lo que él hacía pues con esa frescura de Paul Klee, de que pintaba como niño, como un niño. Entonces ahí Klee se empezó a volver un personaje importantísimo para mí y me empezó a enseñar muchísimas cosas, aunque no haya yo estudiado con él. Entonces yo estaba muy involucrado desde antes con la geometría en la pintura, por Carlos Mérida, porque ya había yo conocido pues la historia de la geometría, la perspectiva. También me influyó muchísimo el pensamiento de Siqueiros con su concepto de la poliangularidad. Entonces le dije, le voy a entrar a Paolo Uccello. Después de varios experimentos en exposiciones anteriores, me empecé a descubrir, como si hiciera una radiografía de Paolo Uccello. Era como descubrir esa estructura y esas formas, y dije, voy a tomar esa estructura y esas formas, pero voy a cambiar los personajes, es decir, de la batalla de San Román. Entonces, ahí actué de una manera más como los surrealistas. Entonces, el punto de partida es Paolo Uccello, pero tratando de usar recursos para hacer esas batallas, no batallas, y le puse esa exposición versiones y perversiones. Y la idea era que sí eran versiones de Paolo Uccello, pero en realidad eran perversiones, porque estaban alterando el orden que él había planteado. Yo tenía una obsesión de niño por las monjas. Había yo estudiado en una escuela, de repente me castigaba una monja, me acuerdo que me jalaba las patillas, pues no las veía yo muy santas. Entonces, cuando fue pasando el tiempo, y aunque era yo muy niño, me parecía muy misterioso qué había debajo de los hábitos. En esa época, cuando estaba haciendo yo la exposición, salieron varias películas, como una que se llamaba Madre Juana de los Ángeles. Había hecho Buñuel Viridiana. Salió un libro que se llamaba Cartas de amor de una monja portuguesa. Entonces me empezaron a venir todas esas perversiones de las monjas y de los sacerdotes. Y entonces empecé a hacer cuadros de ángeles metiéndose con monjas o sacerdotes. Y entonces esa exposición se volvió una exposición, a pesar de que originalmente yo hubiera hecho una obra abstracta, me surgieron todos esos temas. Después de eso, ya yo había aprendido a través de Klee y de Miró y de Dubuffet y de muchos artistas que en ese momento me vinieron a enseñar que yo tenía que expresarme con absoluta libertad y dejar que las cosas surgieran desde dentro. Entonces, la ruptura de alguna manera tiene que ver con la libertad. No creo que nadie acepte radicalmente el que éramos ruptura. Se tomó como un punto de partida de una apertura hacia los espacios que no teníamos los jóvenes en ese momento. Y no solo los jóvenes, muchos de los que estaban en esa transición hacia lo que era salirse de la Escuela Mexicana de Pintura y de ese hacer un arte para el pueblo. Nunca se pensó en la época, ese nombre se puso 20 años después, creo que fue Tere del Conde quien lo mencionó, la ruptura. Porque yo pienso que si existió en algún momento un cambio radical, pues yo creo que fue a finales del siglo XIX, quizá desde el XVIII ya se está manifestando.
¿Por qué no recuperamos nuestro instinto? ¿Por qué no recuperamos nuestra percepción con esa libertad? Yo creo que en esa época entró Tere Márquez, que fue directora de Pago en Especie. Y ella me invitó a entrar a Pago en Especie. Y luego entró Arturo Muñoz. Entonces él me pidió esta exposición para el SAT, con estas piezas y con esculturas. La historia de estas piezas es muy interesante. Surgieron de unas piezas que intervine de Arte Correo, y la idea era recibir de cada uno de los ciento y tantos artistas un sello hecho de goma, pero con un dibujo de los artistas. Y entonces la idea era que todos recibiéramos los dibujos de los demás. Y entonces lo que yo hice, eran más de 100 dibujos, fue intervenirlos. Entonces me hice 100 obras a la limón con cada uno de esos artistas. Y cuando me habló Jorge Arturo Muñoz y me dijo, oye Arnaldo, tú ya tienes tiempo en Pago en Especie, dime qué se te ocurre. Y yo digo, yo lo que se me ocurre es pedirles a los artistas no que paguen en abstracto a quién sabe a quién va a ser, quién va a poseer ese cuadro. ¿Por qué no se paga a través de museos o de instituciones en donde el artista sepa que va a estar bien representado y que se enriquezca el acervo no solamente de los museos más conocidos, sino de que también se enriquezcan los museos en los estados, ¿no? En todos los estados, y que haya una constancia no solo de los artistas locales, y que los museos de alguna manera vayan creando un buen acervo, haciendo una buena selección de los donantes. Y es para beneficio absolutamente de todos. El artista va a dar su mejor obra si sabe a dónde está dirigida. Entonces yo quise donar una serie de cubos que había hecho de gran formato para hacer una escultura de gran formato o un performance dentro de ellos. Y entonces lo doné al MUAC, entre otras piezas. Y también eran piezas muy difíciles, porque eran piezas más conceptuales que objetuales. La Galería Lourdes Sosa me está haciendo un libro y me hizo sacar todo el archivo y todas las cosas que uno va guardando. Y me encontré muchas cosas inacabadas. Y entonces, pues para que estuvieran en el libro y todo eso, pues me puse a trabajar y echarme un viaje a diferentes épocas, para que el resultado no era terminar esas obras como fueron preconcebidas. Es como abrirle una puerta a las sorpresas. Entonces mi proyecto es seguir trabajando, dejándome sorprender por las obras que van surgiendo. Y pues hay que dejarse llevar, como en la pintura. Si pudiera tener en su sala o en su recámara un cuadro que nunca se ha cansado de ver, suyo o de alguien más, ¿cuál sería? Bueno, obviamente sería el Jardín de las Delicias del Bosco, pero no me conformaría con ese, porque tendría todos los demás boscos también, porque todos son maravillosos. Tiene realmente una imaginación y un manejo de la fantasía que es insuperable. Arnaldo Cohen, ¿qué consejos le daría a los artistas plásticos que están iniciando? Pues es que es la misma respuesta, ¿no? Encuéntrense con ustedes mismos, pero hay que tener constancia
¿no? Porque de repente es una gran decepción pues no poder llegar a vender un cuadro. Entonces, yo les recomendaría, no se preocupen por ganar desde un principio, ya sentir que se merece todo, ¿no? Hay artistas multimillonarios, pero no tiene que ver con el arte. Entonces es muy difícil que un artista quiera hacer algo que hace otro artista, porque la diferencia, aunque sea mínima, es importantísima dejarla ser. Es como el vaso lleno o el vaso vacío. Si yo pretendo ser el máximo pintor, el inigualable, voy directo al fracaso. Si yo parto de incluir en mi proyecto de vida el fracaso, todo es ganancia. Yo creo que el arte nace a partir de la necesidad del hombre de expresarse y de expresar sus vivencias. Es decir, son rituales, hace rituales. Yo me imagino las cuevas de Altamira donde pintan los búfalos y los hombres hacen ensayos de cacerías. Entonces uno tiene que estar abierto a percibir eso que no es tangible. Vean todo lo que tienen que ver y en realidad es una manera de ver, porque todo puede ser arte si encontramos la manera de verlo. O como decía Leonardo da Vinci en su tratado de la historia de la pintura, dice, hay manchas en las paredes provocadas por la humedad y los años. Esas son fuentes de inspiración. Ahí hay un mundo infinito en donde uno puede encontrar lo que él encontró. Mi nombre es Arnaldo Cohen. Me dedico a las artes plásticas, visuales y conceptuales. Y de ahí, con todas esas cosas, tengo un chorro de cosas que hacer, que me gustaría saber cuáles van a ser, pero que no lo sé yo mismo. Pues mi libro favorito es el I Ching. La música y ahora, después de la pandemia, el tener amigos que lo rodeen a uno.